El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora tengo como invitada especial, de hecho como conductora de este programa, como comentarista, como dueña del espacio de Anunciación TV en este momento, a Celeste Sáenz de Miera, secretaria general del Club de Periodistas de México. Y vamos a hablar de un tema espeluznante, doloroso, tremendo, que más vale que vayamos comprendiendo porque es la guerra en el Medio Oriente, concretamente en Siria. Y es importante conocerlo y entenderlo porque todos somos corresponsables de lo que pasa en el mundo. Desde cualquier parte del mundo podemos, por omisión o por acción, por silencio o por voz en alto de lo que grita el corazón, lograr la paz o seguir caminando sobre los escombros de la guerra. Y bueno, Celeste Sáenz de Miera, gracias por estar con nosotros. Mil gracias a ti, Tere, queridísima, impulsora de la pluralidad, impulsora de esta voz de la sociedad civil. Muchísimas gracias a ti, Tere, querida. Gracias, Celeste. Hubo la semana pasada, el viernes, una comida importantísima en el Club de Periodistas de México con un obispo de la Iglesia Oriental. Sí, ortodoxa. Estuvo con nosotros el obispo Antonio Chedraui. Él es obispo para México, metropolitano para México, pero también para países de América Latina. Y aquí hay que lo importante es subrayar el contexto con lo que estás comentando, de estar y decir no a la guerra. Y entender que la guerra ya no es una guerra lineal como la entendíamos antes, con espantosas pistolas, tanques, ¿no? Bombardeos, que es aberrante y que hay quien lucra con eso, hay gente para la que eso es negocio. Bueno, después de esto, entender que ya no solamente es lineal la guerra, ya hay guerras de cuarta y de quinta generación. Entender que las guerras de quinta generación van escalando y van teniendo elementos que son muy peligrosos. ¿Te refieres a esto, a que son venganzas de cuarta y quinta generación? No, ¿o a qué no se son refiere? tipos de guerra, había guerras lineales. Anteriormente, Tere querida, queridos amigos, vemos en los libros de historia a invasores tremendos que vemos, que estudiamos en la escuela. Vemos a Atila, por ejemplo, ¿no? Avasallaba lugares, pero él iba al frente de su caballo. Él decía que iba a la conquista y de alguna forma pues iba al frente. Era aberrante lo que hacían, conquistaban, depredaban, pero finalmente daban la cara y decían a lo que iban. Así van evolucionando las guerras, van habiendo tácticas de guerra cada vez más degradantes para el ser humano. Paradójicamente, la civilización en el aspecto y en el plano tecnológico crece, y en el aspecto ético y humano decrece para algunos. Afortunadamente no para todos, para una pequeña mayoría, pero que son los que hacen negocio con recursos naturales, con guerra, con que haya guerras en los países, que siguen siendo los unos de la actualidad, nada más que no se atreven a decirlo. Son cobardes porque no dan la cara. Y aquí es donde hay un arma no convencional, que esta es la escalada en las guerras. Son guerras no convencionales porque no son como tradicionalmente habían sido las guerras, como tradicionalmente habían sido las invasiones. Entonces, ¿qué se utiliza? La simulación. Y entender el porqué, la importancia de un medio de comunicación como este espacio, como la información plural. ¿Por qué? Porque es importante el que no se manipule. Actualmente están considerados como armas los medios de comunicación. Los medios de comunicación forman una parte y tienen un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque manipulan. A través de estos se miente, se engaña, se utilizan silogismos. Se trata de hacer creer que es bueno invadir países, cuando obviamente no lo es. Que se justifica matar a seres humanos, esclavizarlos y quedarse con sus recursos naturales, cuando obviamente no lo es. Cuando se vulnera el derecho de cada país a ser gobernado. Hablabas hace un rato de Siria, por ejemplo. Siria es un país secular, es el único país en la región
es el único país que tiene una constitución como la nuestra. Que respeta el laicismo. Exactamente, el laicismo, la pluralidad, eso es el laicismo. El laicismo es no estar en contra de ninguna iglesia, de ninguna creencia, y de quienes también sean agnósticos y no crean en un ser superior, pero sin embargo todas las formas de creer, de ver la vida, de pensar, de manifestarse son respetadas. Y además es un gobierno secular que tiene una constitución como nosotros, que tiene representantes sociales como nosotros, que tienen un gabinete y que vienen de un proceso político parecido. No es igual, obviamente es parecido, que me digan en Medio Oriente. Pero son democráticos. Depende que sea la democracia. Aquí creemos que vivimos en la democracia. Díganme ustedes, amigos, si es democracia, que vemos que cambian las caras, gastan mucho dinero en spots, en cosas que ni nos benefician ni nos aterrizan realmente en una mejoría en la calidad de vida. Van cambiando las caras, pero vamos viendo que detrás de esas caras hay quien mece la cuna. Es un sistema económico que conviene a un grupo internacional. Ya ni siquiera hablamos de países, hablemos de consorcios. Entonces, ¿de qué se trata? De que vivimos una realidad totalmente diferente, aunque nos sigan diciendo que es la misma. Nos hablan de democracia, cuando ¿qué es democracia? Ahorita estamos viendo lo que ha pasado, por ejemplo, en Irak. Yo no sé si le pregunten a los iraquíes de la índole y la creencia que sean o que hayan sido, si está mejor ahorita Irak que antes, ¿no? Entonces, si está el mundo mejor ahorita que antes, si no ha escalado el terrorismo. Pero aquí más que nada hay el papel importante, y que te agradezco enormemente que se debate entre medios de comunicación, pero directamente con estos ciudadanos cada vez más activos que participan en las redes sociales, pero que formamos parte de esta dinámica y que nos vamos asumiendo, y así lo debemos hacer como ciudadanos. Porque para una cosa somos ciudadanos y para otra cosa somos objetos y somos compradores de cosas solamente. Y así se nos utiliza. Yo estoy segura, no sé usted qué piense, querido amigo, si realmente estuviéramos enterados de todo lo que sucede y cómo sucede, si lo permitiríamos. Por ejemplo, la denuncia que hizo el obispo Chedraui Celeste, exactamente, que fue muy fuerte. ¿Por qué no la damos a conocer? Exactamente esto, Tere, y nada más si me permite redondear, porque es muy importante, porque es real, no es una suposición mía, es una cuestión que está ya reconocida, o sea, sabemos y sepamos y veamos a los medios de comunicación como una herramienta maravillosa, pero también con una responsabilidad nuestra de ver qué aceptamos y qué no. Además de que haya una sobrealimentación, una especie de, digamos, sobrecarga de información que también tiene un peso y un efecto psicológico, hay que ser selectivos. Así como con la comida, si vemos que vamos a tomar algo con las manos sucias y que no tiene higiene, y decimos, no, mejor primero me lavo las manos y voy a ver qué es lo que escojo comer, qué determino comer y que no sea comida chatarra. Lo mismo debemos de hacer para tener cuidado con lo que percibimos de los medios de comunicación, y que muchas veces nos dicen que es información y es contrainformación, es desinformación. Y terminar con esto que comentaba. Yo estoy segura que muchas personas, la inmensa mayoría de los seres humanos, somos gente de bien, de la creencia que fuera, del punto de vista que se tenga, de la ideología o filiación política. La mayoría somos gentes de bien, creemos que desde nuestro ángulo estamos defendiendo la justicia, la inmensa mayoría. Lo que es muy delicado es que por eso mismo se nos trate de inocular una realidad diferente. Yo estoy seguro que muchos no aceptaríamos si supiéramos realmente muchas de las cosas que pasan, si las supiéramos realmente como son y no como nos dicen que son. En este caso, ¿qué sucede? No habría cárceles suficiente, ni manera suficiente de controlar una población, ya no solamente en un país, mundial. Estamos viendo lo que pasa con los desocupados en España, estamos viendo lo que pasa en muchos aspectos económicos, pero vamos viendo
otra herramienta de esa economía que no ha funcionado para la inmensa mayoría de estos grandes consorcios para la población. Para los grandes consorcios sí, porque ahí sigue. El chiste es que nos siguen diciendo que es bueno para todos, cuando los resultados es como matemático, no ha sido. Entonces, ¿qué sucede? Que a los propios ciudadanos nos tratan de manejar y de decir qué cosa es buena y qué cosa es mala. Y en este caso ya escalas, además de lo económico, esos pobres países de los que se valen para utilizar y para seguir manejando y deteniendo economías, que son economías que no existen, son más bien estructuras financieras que son burbujas, que están huecas. Esto ya lo hemos visto, ya lo han analizado economistas de primer nivel, cuando antes nos decían que eso era entrar al primer mundo de todos quienes aceptasen ese modelo. Entonces ha sido ya una especie de estigma el que las gentes amen a su país, el de que se hable de nacionalismo, de defensa de recursos naturales. Ya casi nos dicen que somos retrasados, que estamos y que somos obsoletos por eso. No, seguramente hay a quien conviene que eso pensemos. Pero si vamos adelante y vemos quién en este momento, además de nosotros por el engaño, somos víctimas, pues quien es la peor etapa son precisamente los seres humanos que están siendo objetos hoy en día de matanzas. Se quiere inocular como y ese discurso de la democracia, pues ya hay muchos que no nos la creemos. Y eso está pasando a nivel mundial simplemente por las consecuencias y que vemos que no pasa nada y vemos las situaciones económicas de la mayoría de las personas. Entonces ya no está funcionando eso de la economía maravillosa. Tampoco tanto ya lo de la democracia, porque lo hemos visto como invaden países como Irak, que las armas de destrucción masiva no lo aseguraban. ¿Y qué pasa? Pues que disculpe usted, después de cuántos muertos, ¿cuánto vale la vida de una persona? Bueno, pues como se sigue con esto, ahora se busca escalar algo que vaya más allá del raciocinio, más allá de la manera de debatir, de que se pueda discutir, quienes tengan las diferentes conclusiones, pero que se discuta. Como hay cosas que ya son ininteligibles porque no hay forma de ser, cuando hay escalas de maldad y de ambición, entonces hay que subir al siguiente nivel. ¿Cuál es? El que nos va a decir arriba de la inteligencia, sí. Exactamente, que es la parte emocional y que es la parte religiosa. Con eso regresamos. Y vamos después de un corte a hablar de la parte emocional y la parte religiosa que tiene mucho que ver con las guerras, ¿verdad? Las que están pasando sobre todo en el Medio Oriente, porque están siendo manipulados para satisfacer intereses de unos cuantos que venden armamentos o que quieren adueñarse de territorios y del petróleo o del agua próximamente. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y vamos a hablar de Siria, por supuesto que sí, pero tenemos que contextualizarlo desde México y prevenir a México de lo que está pasando, porque están entrando a México con ideologías, manipulando, tomando el corazón de la gente y desde ahí haciendo una madeja peligrosísima para México y América Latina. Celeste. Exactamente, Tere, queridos amigos. Bueno, comentábamos y recapitulamos que como la mayoría de los seres humanos somos gente de bien, no soportaríamos saber la verdad y lo que pasa. Por eso un arma no convencional, porque es no convencional, no la vemos, no es visible, no está visible como un arma, que es los medios de comunicación, que incomunican y que desinforman. Afortunadamente hay espacios maravillosos como estos. Por eso hay que asumir nuestra ciudadanía en el lugar que estemos, como personas, pero como también partícipes de lo que pasa y de lo que repercute en nuestros países. Bueno, ¿qué sucede? Como primero es la parte económica, que nos dijeron que venían cosas maravillosas y se desarticulaban países y habían los tratados de libre comercio y como se llamen en las diferentes regiones del mundo. Aquí es libre comercio, que ni libre ni comercio, porque el comercio y la libertad se da con equidad. Si no hay equidad, no hay libertad. Entonces, bueno, a partir de esto y de que si se hace una renegociación y es necesaria o no, finalmente lo que vamos viendo es que este fue un paso, un cambio de economía, ¿no? El quitarle una paridad al oro con el dólar y empezar a desfasar esta parte y a que pensemos que no entendemos lo que es lo financiero. Y empiezan a pasar cosas y nos empezamos a desinteresar de eso que es la economía, qué es economía o qué es finanzas, y nos dicen cosas que son muy difíciles y entonces decimos, bueno, pues al fin que eso no es para nosotros, es para especialistas, cuando claro que es de nosotros, porque quienes padecemos, sufrimos y colaboramos para dar el dinero y para que esto pase, somos nosotros. Y nos van asumiendo también como consumidores, no como ciudadanos. Entonces, pues qué buen negocio, y entonces se manipula en los medios, pero luego dicen, ok, la economía, pero pues está viéndose que la gente no está tan contenta con lo de la economía, entonces ¿qué vamos a ver? Bueno, pues entonces para que se llegue a una buena economía se necesita democracia. ¿Y entonces qué es la democracia? Democracia se supone que todos entendemos y sabemos qué es la democracia, pero yo pregunto si en una democracia puede haber cosas que suceden en muchos países, no solamente en el nuestro, por supuesto en el nuestro, pero no solamente en el nuestro. ¿Y por qué suceden estas cosas? Por la inequidad de la economía, por un desbalance. Hay gente, empresas, no es estar contra las empresas, pero también es que haya un equilibrio en todo. Ese es el éxito de todo. Dios, la naturaleza, o como usted lo quiere entender, es un equilibrio. Cuando no hay equilibrio y se rompe todo esto, bueno, pues entonces se prioriza y se supervalora lo que es tener y se olvida lo que es el ser, y nos lo empiezan a inocular en los medios de comunicación. ¿Y qué va pasando esto? Además de que consumimos mucho, nos vamos olvidando de lo que es el ser y vamos perdiendo capacidad de asombro. Esta parte humana y esta parte que es importante retomar, queridos amigos, la inteligencia, la cognoscitiva, la del raciocinio aparente, que es la del conocimiento, es una. La inteligencia emocional es otra. Y siempre se nos había dicho que la importante es la del conocimiento. Pero estudios recientes comentan, y además la lógica también nos lleva a eso, y les invito a que lo pensemos en este sentido, muchos de ustedes ya lo habrán hecho. ¿Qué va detonando el conocimiento? La emoción. ¿Por qué? Si a mí me interesa algo, me mueve, me motiva, me preocupa, es porque me impacta emocionalmente. Y eso me lleva a pensar, y eso me lleva a reflexionar y a ver qué puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos permitiendo que se nos asesine nuestra capacidad de asombro? Nuestra capacidad de sentir, de emocionarnos, de reírnos, de llorar. ¿Qué va pasando?
vamos permitiendo que se invada nuestro ser o lo vamos vaciando, como ustedes lo quieran asumir en este sentido para muchos de nosotros. De alguna manera hemos sido víctimas, obviamente porque lo hemos permitido, a veces porque no estamos conscientes de ellos, a veces por esa misma buena voluntad y porque van escalándose formas de conquista. Ya no solamente se conquista una isla o un país, se conquista nuestra mente y nuestra forma de sentir. En esto hay que tener cuidado. ¿Y cómo? No porque queramos ponernos contra nadie, no, sino porque cada ser humano es tan maravilloso y tan divino que para aportar algo debemos de ser seres íntegros, pensantes, pero también que sentimos, que nos indignamos, que queremos. Entonces, ¿qué sucede? Es muy delicado cuando se van dando cuenta que la capacidad de raciocinio ya no da para que nos digan la parte económica. Entonces luego nos dicen de la democracia y decimos, ¿y qué es la democracia? Pues vemos que pues realmente ¿dónde está la democracia? Aquí en Occidente nos dicen que es que se cambie cada 6 años. Pero si vemos que realmente hay cambio o no cambio, vamos viendo un sistema económico y no en México en general. Bueno, ¿a qué vamos? Nos dicen de Medio Oriente que sí hay democracia. Bueno, en el contexto de Occidente, pues no, porque son gobiernos que duran mucho más tiempo. Por ejemplo, el gobierno en Siria estuvo el papá Hafez el-Assad, ahora está Bashar el-Assad, y esto nos dicen. Pero ¿qué nos dicen de Arabia Saudita? Que es el único país que tiene apellido, que es Arabia, y que es de una familia, que es la familia saudí. ¿Qué nos dicen de Qatar? Qatar es un emirato, no es un país, que es jurídicamente un emirato. Y donde predomina básicamente una religión, la que sea. Aquí hay que ser inclusivos, aunque suene o parezca que no lo somos, para defender a todas las religiones, a todas. No hay que permitir que una predomine, o que con una se inocule el odio y se ataque a los demás. Y desgraciadamente desde estas perversiones, que es las guerras no convencionales, que es ir escalando y teniendo otros elementos de guerra, va haciéndose y va viéndose y se va inoculando en algo que va más allá de la razón, porque la razón ya no nos da para creernos todo lo que nos dicen. Entonces, escalar ¿a dónde? A lo más importante, que es lo que decíamos, son las emociones. Entonces, es bueno acudir a las religiones e inocular fanatismos. Recordemos que hay fanatismo económico, y a lo mejor ese fanatismo económico es el que está meciendo esa cuna. La misma estrategia con la que se consigue el fanatismo económico, inoculando el fanatismo religioso. Claro, y primero es poner en extrema necesidad a la población de una nación y después decirle Dios te va a salvar, pero para eso tienes que matar y vengarte y asesinar y... Aquí hay una ¡qué peligro! Aquí hay una situación de una visión a largo plazo y a largo alcance. Hay consorcios, hay unos maravillosos que aplican la tecnología y que han aportado cosas importantes, pero hay otros que no, y que han tenido una visión. Y fíjense, queridos amigos, que alrededor del siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, surge una, facción, una forma diversa de interpretar el Islam, que es el wahabismo. Y entonces aquí habría que ver, yo no estoy contra ninguna religión, al contrario, estoy con la libertad de que todo el mundo crea y piense realmente, pero de manera independiente y no por hacer mal a nadie. Y que además conozca a ese Dios de bondad que quiere la vida para todos, porque si el Dios de una religión te manda a matar, es un Dios con D minúscula y... No alcanza la D, ni alcanza la D, porque entonces a la gente le dicen que hay un Dios de la guerra, que hay un Dios de la espada, que si te se llama odios en lugar de Dios. Si te mueres te vas a ir porque mates un infiel y te vas a ir al paraíso y vas a tener muchas vírgenes y ríos de miel y ríos de... Hay quien lo cree, lo respeto que lo crean, lo que no respeto
es que no respeten al otro que piensa o que cree diferente que ellos, quien sea. O sea, aquí es muy difícil y en la medida de lo que sigamos platicando es decirles, amigos, ya lo peor de lo peor es inocular este odio, fomentar este fanatismo para ser utilizado a veces por la parte contraria, por quien se dice que es el enemigo. Y entonces, ¿qué sucede? Ya se vuelven los seres humanos, además de cosas, se vuelven armas. Ya no es un arma convencional, ¿no? A nosotros por medios de comunicación o de incomunicación nos dicen que está bien, que qué barbaridad, nos confunden, a veces nos confunden. Es lo menos malo que puede pasar. Y hay veces nos convencen de que es bueno que se invada países. ¿Qué sucede? Que ahorita se utilizan y se financian extremistas por grupos económicos grandísimos que dicen que los atacan y los utilizan. Y los otros por fanatismo se dejan utilizar. A veces hasta sus propios líderes religiosos lo saben y lo permiten. Yo creo que quien realmente tenga a Dios en sí nunca podría tener este mecanismo, ¿no? Claro, porque además las tres grandes religiones coinciden en los 10 mandamientos. Exactamente. Y el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pero el no matarás va para todos y todos están de acuerdo. Exactamente. Entonces, si una religión te manda a matar, quiere decir que no es religión, que es fantasía. Exactamente. Y manipular el corazón de la gente haciéndole entrar en un mundo de fantasía, de una supuesta relación con Dios, fatal. Exactamente, incluso los mismos musulmanes pues tienen que protegerse entre ellos mismos, o sea, no pueden matar a otro musulmán, independientemente de todo y de que es otro tema. Aquí estamos viendo cómo se puede utilizar, y de hecho se utiliza, y han admitido grupos financieros que están apoyando a estos grupos, y por otra parte, por ejemplo, los atacan en Mali, pero los financian en Siria. Entonces, esto es de acuerdo a los intereses de algunos. Regresamos. Gracias. Volvemos.
Continuamos. Celeste, te escuchamos. Quiero saber qué dijo Chedraui. Por Exactamente. favor. Bueno, hace unos días tuvimos una reunión en el Club de Periodistas de México, que es una agora pública, es una entidad plural, obviamente, y se hizo una reunión para entender qué pasa y en la vulnerabilidad y grado de vulnerabilidad que están los grupos minoritarios en Siria. En este caso, cristianos, católicos, y todo aquel que no sea extremista. Incluso, por ejemplo, los alawitas, que son musulmanes, están muy mal vistos por estos grupos extremistas porque dicen que si conocen al profeta, cómo es posible, y Alá, que cómo es posible que toleren infieles, ¿no? Hay grupos que eso piensan, no todos, por supuesto. Y decir que en Siria, la Siria que yo conozco, que yo he vivido, donde tengo familia, conviven y se apoyan y se ayudan maravillosamente, musulmanes, católicos, cristianos, judíos, agnósticos, conviven. Es parte del cálculo que yo creo que les ha hecho pesada la invasión, aunque no digan que la invasión es una invasión, precisamente porque como es un país que ya desde hace varias generaciones es un gobierno secular, un gobierno laico, de apertura, pues los jóvenes y las nuevas generaciones ya conviven, o sea, lo ven como algo natural, precisamente, es un país pluricultural maravilloso, y entonces ya no pegó esta situación del odio, como pensaron que podía pegar, y como les ha funcionado en otros lados. Esto les movió el tapete, digamos. Porque además es gente muy educada, muy estudiosa, que alcanza altos grados académicos. Esa es la mayoría son licenciados, en fin, sí, ¿no? Aquí esa es otra situación que también no consideraron. Dentro de sus asegúnes y lo que pueda tener el gobierno de Bashar el-Assad, es un gobierno bastante equilibrado en el sentido, por ejemplo, desde su gabinete tiene cristianos, católicos, o sea, tiene las diferentes minorías y obviamente las mayorías, pero ha sido una persona que es muy plural en todos sentidos. Pero además de esto, Siria es un país que es reconocido por que a pesar de ser un país pues relativamente pequeño, no es rico, tampoco es un país pobre, tiene gran éxito con autosuficiencia alimentaria, con un grado de educación gratuito estupendo, de excelencia. Allá no puedes ver a un joven que no está en la escuela, es impensable que alguien no tenga una carrera. Tienen maestrías, doctorados y tienen esa viabilidad y esa posibilidad por parte del Estado que les da. Igual la calidad, por ejemplo, en la salud también tienen muy buena calidad en este sentido. Las carreteras, no conciben que haya carreteras que tú pagues dentro de tu país para circular, es otra visión. Entonces, si no tienes un caldo de cultivo importante, claro que hay pobres, no hay miserables, como lo he dicho, claro que hay ricos, pero no hay estos mega ricos que hacen que no viene un equilibrio, y quienes tienen una visión productiva. Entonces es una cadena dentro de todo económica bastante bien que funcionaba. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que la gente no está como pudiese ser en otros lados, donde te dicen Medio Oriente, la primavera árabe. ¿Cuál primavera árabe? Ahorita nos estamos dando cuenta, en el mismo Egipto, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, no es tal aquí, y además el Medio Oriente no es algo que sea lo mismo en todos lados. Y entonces, ¿de qué se valen para...? Importante, ellos que son un pueblo educado, como dices, y entre ellos mismos se ayudan, aún en estos momentos en que extremistas y mercenarios pagados están invadiendo Siria. Ahí se están valiendo, mercenarios. Han encontrado mercenarios franceses, españoles, norteamericanos, turcos, libios, jordanos, Qatar y Arabia Saudita tienen un papel importante en esto. Incluso hay videos donde quien hable árabe y quiera investigar y meterse a ver, ha habido subastas de hijos de personas que mandan a sus hijos a inmolarse a Siria. Pero esos son utilizados esta parte religiosa. Por otra parte, gente a la que le pagan son empresas que han invadido otros países, que tienen mercenarios. Ellos van y pagan por matar, pagan por combatir.
Entonces, en ese tenor, quienes están siendo carne de cañón tremendo, aparte de toda la población, por ejemplo, son los cristianos, los católicos, los agnósticos, los alagüitas, o sea, las minorías. Y por eso estas imágenes tremendas que en el Club de Periodistas de México pensamos y se hizo una reunión para ver si se veían, no se veían, es tremendo. Pero se optó porque sí. ¿En qué sentido? Porque es algo que existe y que no lo vemos, no lo sabemos. Y por ejemplo hay quien solamente por ser pasó una imagen que nos llevó precisamente el obispo Chedraui, cuando te dan el nombre de la muchacha, una muchacha siria católica, que por ser simplemente eso, por creer así, la violan 20 tipos, la asesinan con una cruz que ponen en su boca además, y que no es una, son muchos los casos, desgraciadamente. Ahí está la escena. Esa muchachita, cuando te dicen su nombre y cuando te dicen y te imaginas todo lo que hay detrás de un ser humano, y que una muchacha de 20 años la violaron, en este caso fueron 20 tipos que además están orgullosos porque ellos son quienes subieron estas imágenes, y esto pasó en Siria. Ahora también hay que ver qué tanto es multifactorial el utilizar imágenes también para dar terror, y entonces también apanican a la población. Pero además es algo que existe y estamos viendo a chiquitos que los cuelgan simplemente por ser cristianos o católicos, o porque sus papás son alagüitas, o porque son minoría, los violan. Ahora y los cuelgan. Oye, ¿qué pasa? A familias enteras, y esto no nos lo dicen aquí. Por ejemplo, Gran Bretaña y Francia aprueban con enviar armamento recientemente, ¿no?, a Siria. Dicen que es la Unión Europea. No, señores, Suiza se opuso abiertamente, Alemania también. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque de alguna u otra razón, entonces, ¿a qué jugamos? Un país secular que tiene una constitución, que puedes tú armar a rebeldes, que les dicen rebeldes y aquí les dicen terroristas. Acabamos de ver un hecho atroz, y si me permites voy a leer una declaración que se dio precisamente en este marco de esta reunión con el obispo Chedraui. Dice: el revuelo que ha causado el deleznable asesinato a machetazos de un joven soldado inglés excombatiente en Afganistán en las calles de Londres obliga a varios análisis, además del ciudadano francés también atacado. Uno elemental es que tan real es la oportunidad y el valor de una mujer para entrevistar y grabar de cerca a un asesino con las manos ensangrentadas y con el arma en la otra mano, para subirla a la red. Posteriormente, vemos que la entrevistan constantemente, se difunde también por todos los medios, pero además con todos los medios para que se sepa a nivel internacional. ¿Qué tanto es una estrategia? ¿Qué tanto se aprovecha la vida de este pobre joven soldado también para infundir terror o para convencer de que se deben hacer las cosas? Eso cada uno de nosotros lo pensará, ¿no? Pero ¿por qué a quienes hacen lo mismo, a miles de mujeres, niños, ancianos sirios, que no son afines al extremismo islámico, les denominan incluso en la ONU y en los medios de comunicación? Son rebeldes, revolucionarios, es el ejército libre. No, señores, en Londres, en París, en México, en China, en donde sea, en Siria, son terroristas. ¿Por qué el doble lenguaje? Porque han impulsado al wahabismo, personificado en su mayoría por mercenarios extranjeros en Siria, y que son llamados desde Occidente como simples ciudadanos inconformes que luchan por la democracia, y no asesinos inoculados de fanatismo. Y son inoculados deliberadamente. Así se les señala cuando en lugares donde se impulsa el financiamiento cometen un crimen. Ahí sí seguramente serán juzgados y castigados como debe ser. Pero ¿por qué no por cada caso de este mismo tipo de asesinatos?
y de cualquiera que pasan por miles ahorita en Siria y en los países que sea, pero en este caso estamos hablando de Siria, ¿por qué no lo reprueban y no se indignan? Es más, los apoyan con armas, con dinero, con fronteras abiertas y con una imagen mediática totalmente distorsionada. Y esto es solo por mencionar alguna de las tácticas informativas. Recordemos otro doble ejercicio. Los atacan en Mali y los financian en Siria. Como no les ha sido fácil la rendición del gobierno y pueblo sirio, que cuenta con ciudadanos con sentimientos nacionalistas y visión pluricultural, se han atrevido a vulnerar al país que les sea de utilidad. Es Siria, ayer fue Libia, fue Irak, el que sea. Que si uno es dictador, que si el otro no. ¿Qué son las personas y desde los países donde se hace esto? No, es muy delicado decir a veces, no los países, no los ciudadanos. Los ciudadanos y la mayoría de los ciudadanos que están informados reprueban esto. Por ejemplo, los ciudadanos turcos, que saben que se ha cometido genocidio, porque el señor Erdogan abre las fronteras, saquea Alepo, saquea los alimentos, saquea el banco de granos maravilloso de Siria, pero además de empresas y laboratorios con medicinas maravillosas para que la gente viva, las saquean. Se las desmantelan y se las llevan a Turquía, es lo que está pasando. Pero muchos ciudadanos turcos y periodistas han sido asesinados y encarcelados por eso, por denunciar eso y por estar inconformes y por manifestarse. Pero eso no lo sabemos. Pero ¿qué pasa luego? Que la ONU, ¿a poco no sabe, no se dan cuenta? Sale el señor Erdogan en todos los medios dando comida a los pobres que están ahí refugiados en la frontera. Cuando esa frontera no es esa frontera, es Siria y está una parte invadida. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, les dan comida, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos dicen y no sabemos y aquí no se filtra el que han dado a niños hambrientos porque les quitaron y les robaron la comida y la posibilidad de comer? Les dan leche envenenada y leche inoculada con hepatitis. Y además la gente muriéndose de enfermedades que no se conocen. Esa ya es una guerra biológica, ese es genocidio. Sí. ¿Cómo es posible que quienes manejan la inteligencia del mundo no sepan algo que muchos ciudadanos saben? Es algo inexplicable. Entonces, de alguna manera, lo reciente es que promueven como necesaria la invasión para que los extremistas islámicos, sí, los que ellos mismas y sus consorcios aliados financian, no se vayan a apoderar del armamento sirio. Fíjense nada más. En las guerras no convencionales la mentira es un arma fundamental, así como tener espacios para difundirla. Algunos por desconocimiento y otros cuyos dueños reciben boletines que citan solamente información de agencias. Como periodistas podemos ser, sin percibirlo, carne de cañón y cómplices de genocidas, ya que hay realidades muy distintas y de las que desconocemos el contexto. Facilitado todo esto en el caso de Medio Oriente, porque es un idioma y una escritura totalmente diferente a la nuestra. Al tener acceso a fuentes plurales, nos blindamos de ser utilizados y de los sofismas, para que solamente nuestro criterio verdadero y libre sea quien nos guíe en la fundamental tarea de defender la palabra. La palabra no, de verdad. La palabra de la verdad. De la verdad. Va a decir, y aquí puede entrar una reflexión filosófica, ¿y qué es la verdad? Bueno, si lo la que verdad la cosa de uno es sí, pero te comento por qué. Porque hay que decir, habrá quien diga yo tengo mi verdad, tu verdad, tu visión y esto. Bueno, vamos a admitir esto para no profundizar tanto en esto. ¿A qué me refiero? Si hay alguien que defienda algo de corazón,
porque está consciente y conoce, no porque está desinformado y manipulado, sino porque verdaderamente es libre. Es ahí donde dices cuáles son los países libres, ¿no? Entonces dices, bueno, eres libre para optar qué pensar, qué reflexionar y qué sentir, porque verdaderamente eres libre y estás informado. Entonces tú puedes tener un criterio y opinar una cosa y el otro otra cosa, pero que sea verdadera, que sea la palabra, el objetivo de la palabra, no la palabra disfrazada, porque fue creada la palabra para comunicarnos. Entonces, aquí, en un pronunciamiento, no a más invasiones, no al silencio cómplice, no al odio intercultural, no y no al negocio de la guerra. Y no a la manipulación de la palabra de Dios, que nos has advertido ya bastante, que se está manipulando desde el hambre de Dios que todos tenemos, sobre todo en zonas de guerra o en zonas de pobreza existe hambre de Dios, pero hay de aquel que llegue manipulando la palabra de Dios diciendo, ya Dios lo había dicho, que los suyos tendrían que voltearse en contra de todos, y empiezan a manipular y hasta se sienten orgullosos de vivir el mal porque ya Dios lo había dicho que esto iba a pasar y creen que están del lado de la profecía, del lado de la palabra. Creadas, es una manipulación. Y adaptadas y manipuladas. Precisamente sí, ahí tenemos al calvinismo, con el respeto a quienes lo sean. Pero por ejemplo, hablemos y recordamos con la libertad que él tenga de creer, por ejemplo, del expresidente George Bush. El calvinismo te dice que hay un destino, ¿no? Una especie de destino manifiesto. O sea, si tú eres rico es porque así lo quiso Dios. Si tú eres súper rico es así lo quiso Dios. Bueno, pero tú qué reflexionarías, por ejemplo, como católica, ¿no? Por decir una religión o la que sea, o un libre pensador con sentimientos, puedes decir, híjole, pues si tengo lo voy a compartir. Voy a ser felices y a compartir con mis hermanos. No, aquí cuando es muy cómodo, ¿no? Como decir, no, pues mira, los pobres son pobres porque así lo quiso Dios. Y los ricos, pues son ricos porque así quiso Dios. Y luego de ahí te vas a que los malos son malos porque así lo quiso Dios. Entonces es una parte como cómoda, con el respeto y las cosas que pueda tener en reflexiones positivas y propositivas. Aquí yo estoy diciendo mi forma de pensar, pudiendo estar equivocado, sabiendo que hay quien difiere de mi punto de vista, pero con todo el derecho a decirlo. Ahora, en un espacio como este, precisamente, amigos, es fundamental el defender un espacio como este, como Anunciación, como a Tere García Ruiz. Reflexionar en la parte que hace y en el papel que hace Tere García Ruiz, a quien, por cierto, le notificamos que el próximo mes de junio se le va a hacer un reconocimiento y se le va a entregar la medalla Antonio Sáenz de Miera Feital, a un siglo del nacimiento del natalicio de don Antonio Sáenz de Miera Feital. Ay, qué linda, Celeste, gracias. ¿Qué sucede? Es importantísimo, como decíamos, el elemento de la emoción, del sentimiento, para no permitir que se nos asesine nuestra capacidad de asombro, para blindarnos y para poder reaccionar y para poder ir por la vida por el bien, que es por la vida misma y por nuestros congéneres y hasta los que no lo son, como los animalitos, digamos que a veces somos más animales nosotros en el estilo irracional, aunque somos animales, digamos, pero decimos que somos animales racionales. ¿Dónde está lo racional? Hay que recuperar lo racional, pero esto no lo podemos recuperar si no tenemos bien esta parte de la inteligencia emocional. Así es que medios maravillosos como esto, y no lo digo por estar aquí, que lo agradezco enormemente, pero lo digo verdaderamente con el peso de la realidad y de la verdad. Aquí vemos diferentes realidades, diferentes puntos de vista, pero también vemos esta parte de una sociedad civil organizada que actúa, que no es fácilmente manipulable, porque muchas de las veces tenemos que asumir que nosotros somos responsables, somos bien facilitos. Lo que no nos cueste trabajo a veces es decimos, pues mira qué mal está esto, qué mal está lo otro. Hablaba yo el día de ayer con un compañero queridísimo periodista y inicia la nota de una manera viéndolo desde la reunión de los periodistas en el club de periodistas, desde un foro plural, hablar por la pluralidad y por esta realidad, esta situación que se vive tan dolorosa en Siria.
Y después me decía, fíjate que sí, pero tuvimos que acudir a convocar la parte dolorosa para que la gente se dé cuenta que existe. Entonces hay que recuperar esta capacidad de asombro también para lo más pequeño, que lo más pequeño es lo más grande, que es la sonrisa, que es el abrazo y que es la capacidad de conmovernos y de saber que si damos felicidad vamos a ser mucho más felices. Así es, y que el amor está en la voluntad. Entonces Dios jamás querría que perdiéramos nuestra voluntad, así que falso de toda falsedad quien venga y te diga que unos nacieron para ser ricos, otros para ser pobres, unos para ser buenos, ¿no? Y otros para ser malos. Ahí está el libre albedrío, sí. O sea que sí. Para quien sea creyente, pues que sepa que el libre albedrío, y en este libre albedrío tenemos esta voluntad para hacer el bien, para reflexionar y para ir por la vida. Así es, que no nos engañen, porque además ha llegado a México una corriente muy fuerte, cooptando gente en los pueblos, en las zonas rurales donde hay más hambre, donde hay pobreza, donde hay educación trunca, ¿no? Uh-huh. Y caray, esto de decir Dios te hizo así y tú puedes ser malo porque es voluntad de Dios, porque mira, la palabra de Dios ya lo decía, cuidado, mucho cuidado, porque México es trampolín para atacar a Estados Unidos. Entonces México tiene que cuidarse mucho y mantener solidez en su fe en un Dios de bondad que lo que quiere es la libertad humana, y la libertad solamente se refleja cuando hay paz. Exactamente, y no solamente Estados Unidos, porque también desde propio adentro hay gente que desde mismo Estados Unidos ve que esto sucede, y también hay financieros adentro de Estados Unidos como los hay en otros países. Entonces, pero de alguna manera aquí yo creo que tocar y trastocar recursos naturales de muchos países, y hay una frase muy cierta, desgraciadamente, que dice: divide y vencerás. Nunca permitamos que nos dividan cuando todos tenemos derecho a la vida, ir por la vida, amarnos, abrazarnos. Y recordemos que no son a veces ni siquiera los gobiernos de los países, son consorcios, no son los pueblos, no son las religiones, no son los musulmanes, no son los judíos, no son los cristianos, los católicos, los budistas, no. Todos somos seres de Dios y respetemos nuestra forma de pensar, de sentir, de creer o no creer, pero sí saber que estamos en la vida para defender la vida y la ética de la vida. Muy bien, Celeste, te agradezco mucho. Felicidades gracias, por tu valentía y tu generosidad para venir a compartir, y también por el premio que me anticipas que me vas a dar. Es un honor, siendo de don Antonio Sáenz de Miera y Fietal, yo feliz de recibirlo, es un honor para mí. Gracias. Al contrario, Tere, queridísima, gracias a ti por el periodismo que haces. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Ya vamos a tener a Celeste acá cada miércoles a las 2 de la tarde, ¿estás de acuerdo? Perfecto, gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.